Señor, yo estoy listo para oír tu palabra, para creer tu palabra y para vivir tu palabra. Porque yo he sido escogido para victoria y no para derrota, para salud y no para enfermedad, para prosperidad y no para escasez, porque yo soy un más que vencedor en Cristo Jesús. Amén y amén. Y si tú lo crees, dale el mejor aplauso que tengas. Si tú realmente crees que Dios está acá, si tú realmente sabes que Dios va a hacer algo en tu vida hoy, dale gracias con tus palabras y dile, Señor, wow, yo sé que voy a salir de aquí transformado. Se siente la presencia de Dios y cuando la empezamos a sentir y de verdad a valorar, nuestra vida en ese momento cambia. Porque dice que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Así que me alegro que podamos estar acá. Pueden sentarse. Hoy va a ser un domingo extraordinario. Está siendo un domingo extraordinario en todos los sentidos y en todos los aspectos. Así que prepárate. Hoy vamos a aprender. ¿A cuántos les gusta aprender? Fíjense que le estaba comentando en la mañana que tuve que presentar un examen que yo pensé que sabía lo que estaba haciendo. Y empecé a estudiar así como, yo me lo sé y esto va a ser fácil. Y resultó ser que estaba estudiando algo equivocado y que terminé fallando el examen y no lo pude hacer. Y dije, no puede ser, ese es un mal ejemplo para mí, un mal ejemplo para mis hijos, yo tengo que hacer estas cosas bien, tengo que dedicarle el tiempo y empecé a estudiar correctamente. Y empecé a estudiarlo de la manera como debería ser y pasé el examen, lo pasé con 100. Eso. Porque hay que hacer las cosas de la manera correcta. Bueno, estamos en la campaña de 40 días en la palabra. Yo estoy convencido de que esta es una de las mejores y más importantes campañas que hemos hecho como iglesia. Y si tú no estás metido, si tú no estás aprovechando, no crean que el sonido que estamos teniendo ahorita es parte, es un error, es parte de lo que estamos haciendo. Necesito llamar su atención. Y por eso lo estamos haciendo. Gracias, muchachos, por la señal. Estuvo bien. Así quedamos. Gracias. Porque la campaña de 40 días en la palabra es, creo que tú no puedes ser cristiano sin entender lo que la Biblia dice. No se puede. No puedes decir que amas a Dios y que quieres tus bendiciones si no entiendes de verdad lo que la palabra de Dios dice. Entonces esta campaña es base para que tú puedas de verdad empezar a vivir una vida extraordinaria como Dios quiere que tú la vivas. Y si tú no te has metido todavía en esto, porque ya es la última semana, ya está la última enseñanza de la campaña, te exhorto a que lo hagas. Ve a nuestra página web, métete, hay videos, hay recursos, hay, una infinidad de cosas que hemos preparado para que tú lo aproveches. Quiero que vean una foto que sale acá. Bueno, sí, póngame la foto. Esa. Si no importa cuántos recursos tengas, si no sabes cómo usarlos, de nada sirven. Así que no importa cuántas veces vengas a la iglesia, si no usas los principios que te enseñamos, no sirven de nada. Mucho menos querer las bendiciones de Dios y no usar lo que está en la Biblia. No, ya se acabó el ejemplo, ya tengo su atención, tranquilo. Y no usar la palabra de Dios como Dios quiere que la uses. Te estás perdiendo de mucho. Así que hoy, la última semana de nuestra campaña, vamos a hablar de un tema muy importante, que se llama Entendiendo el significado de un texto. Vamos a hablar de un texto y se lo voy a mostrar como yo lo estudio. Y yo creo que, obviamente en la campaña está así también, y creo que es muy práctico y creo que es muy necesario hacerlo como se tiene que hacer. Y vamos a hablar un poco de lo que hemos aprendido, y una de las cosas importantes, la pastora Penny la semana pasada habló de 4 preguntas importantísimas que deberíamos tener en cuenta a la hora de cualquier estudio, de cualquier material, ya sea lo que sea que tú estudies, estas preguntas son importantes, pero sobre todo, estudiar lo que la Biblia dice, es necesario entenderlo con estas 4 preguntas. Este es el título de la enseñanza, Entendiendo un significado de un texto. 4 preguntas. 1, observación, interpretación, correlación y aplicación. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué me está diciendo en lo que estoy leyendo? ¿Qué es lo que quiere decirme? ¿Qué significa? O sea, ¿de qué está hablando?
¿Qué otros versículos aplican a lo que yo estoy estudiando? Y esta creo que es la base de todo. ¿Qué voy a hacer al respecto? La iglesia cristiana está llena de gente que viene en los servicios los domingos, pero que al final del servicio no están dispuestos a hacer nada. Y si tú no haces nada con lo que aprendes, no sirve de nada. Si sabes mucho pero no haces nada, es igual a nada. Así que hay que ver esto. Y hay que entender lo que la Biblia dice. Y antes de continuar, y esto sí me disculpan, y me disculpo ante los que me están viendo, y me disculpo ante los pastores, ante mis amigos que están acá. Creo que mi esposa es la única que lo sabe, ni siquiera mis hijos. Pero, y creo que, no sé por qué Dios me dijo que lo hiciera en este momento. Tal vez no es el mejor momento, no es la mejor situación, no es la mejor plataforma. Pero yo voy a irme a otro lugar. No van a poder estar conmigo, obviamente. Pero es necesario. Y aunque es doloroso, y aunque es complicado de entender, pues es una decisión que había que tomar. Ah, no es cierto. Pero ahora tengo su atención. Pero es que ahora tengo su atención. Escúchenme. Y es hasta, perdóname. Discúlpame. Pero es que escúchame, era necesario para dar base a lo que yo voy a hablarle, tener su atención de esta manera. ¿Por qué? Porque el versículo o el capítulo que yo voy a utilizar para enseñarles cómo se estudia la Biblia es necesario, o era necesario este ejemplo, porque para que tú entiendas lo que está pasando en una lectura de la Biblia, tú tienes que comprender todo lo que está pasando. Y en el capítulo que yo escogí para explicar lo que es el capítulo 15 de Juan, Jesús estaba pasando por un momento así. Ustedes, hay gente aquí que no me conoce, hay gente que sí, está mi esposa, mi hijo, hay amigos cercanos, pero hay gente que no, y sin embargo se sintió en un ambiente extraño o no. Bueno, imagínate tú los discípulos de Jesús que habían estado con él ahí pegados, y entonces en la comunión, en la Santa Cena, Jesús le empieza a decir eso. ¿Sabes qué? Me tengo que ir, va a llegar la hora, es pronto. Y entonces ellos decían, pero ¿cómo que es pronto? ¿Cómo que te vas? ¿Para dónde te vas? Y él empieza a tener un momento bien complicado. Y yo voy a ser roto y mi cuerpo va a ser maltratado y voy a sangrar y esa es la sangre. O sea, imagínate cómo se sentía ese ambiente. Por eso les puse ese ejemplo, para que ustedes puedan identificar cómo estaba el ambiente en ese momento. No, ¿y sabes qué? Y tú me vas a traicionar. O alguien me va a traicionar. ¿Y quién me va a traicionar? El que moje la... O sea, imagínate tú la tensión que había en ese momento. Y entonces, pero ¿cómo así, Señor? No, y Pedro decía, ¿pero quién? Y no, Pedro, tranquilo, que tú me vas a negar. Yo te voy a negar. Sí. Antes de que cante, no, ustedes se ríen ahorita, pero imagínense el contexto que había. Y Pedro diciendo, pero ¿cómo te voy a negar yo? Sí, el gallo antes de que cante 3 veces me vas a negar. O sea, quiero que entiendan el contexto, porque antes de estudiar un versículo o antes de estudiar un pasaje, tú no puedes hacerlo nada más por lo que dice ese versículo. Tienes que saber lo que está pasando para que realmente lo puedas entender. Y salen de la cena y se van caminando, porque Jesús le dijo, ¿sabes qué? Vámonos de aquí. Y Jesús sabía a lo que iba, porque él iba al Getsemaní. En el Getsemaní donde él sudó gotas de sangre, donde iba a orar con su papá, era tarde, era de noche. Y se va caminando de donde estaban comiendo hacia el lado del Getsemaní, donde iban a orar, pasando por un valle. Y dentro de ese valle se encuentran en un viñedo, porque eran en Israel y habían vinos, o sea, viñedos. Y él se para en ese viñedo y comienza a darle a ellos, a los muchachos. ¿A qué muchachos? A los discípulos de él, a los cercanos. ¿En qué contexto? En el contexto de que ya eran las últimas palabras que Jesús decía.
en el contexto que eran las últimas instrucciones de que Jesús estaba hablando con sus discípulos, en el contexto de que había un ambiente tenso porque ya Judas se había ido, porque ya Pedro se quedó con la cosa de que lo iba a negar, se quedaron con la idea de que el maestro iba a ser muerto. O sea, en ese contexto van caminando. Obviamente no habían carros, porque no era, ¿verdad?, tiempo de carros. Así que había silencio. ¿Qué podría estar escuchándose? Ruidos, grillos tal vez, no sé. No había alumbrado eléctrico, la luz era la de la luna y quién sabe qué otra cosa lo estaba alumbrando. Y se para en este viñedo y comienza a hablarles a sus discípulos, a sus muchachos con los mismos que estuvo cenando. Y entonces ahí es donde yo me quiero entrar a aprender. Por eso la enseñanza se llama entendiendo el significado de un texto. Yo le puse el peligro de no entender. Porque si tú lees y no entiendes y no te metes en esto, entonces de nada sirve. ¿Ok? Así que todo esto que yo estoy diciendo, más el ejercicio que hice al principio, es para ponerlo en la base de todo lo que yo le quiero enseñar. ¿Está bien? Muy bien. Juan 15, ¿verdad? Habla de todo lo que está pasando, pero se enfoca en un punto importante, que es el de dar fruto. Y voy a leer Juan 15, pero no lo voy a leer de aquí, primero porque no veo muy bien, segundo porque la luz es poca acá abajo, y se me hace más fácil leerlo desde allá. Y además así ustedes pues van a leerlo conmigo. Juan 15, si me lo ponen, empezamos a leer. Ahí está. Repito, rápido. Jesús hablando a los muchachos en el contexto que le estoy diciendo. ¿Está bien? ¿Está claro hasta ahí? Por favor, necesito que me digan si está claro hasta ahí. Ok. La poca luz, los discípulos, la tensión. Y Jesús le dice, yo soy, claro, parados en el medio ¿de dónde? Del viñedo, ¿verdad? Yo soy la vid y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta. Pero la rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por las palabras que yo les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así ustedes tampoco pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca como las ramas que se recogen y se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Quiero hacer un paréntesis, recuerden, se los quiero recordar, recuérdense que Jesús estaba yendo. Eran las últimas palabras que Jesús estaba diciéndole a sus discípulos. No, sigue con el versículo. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Recuerden que yo me voy, permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que en mí tengan alegría y su alegría sea completa. Y este es mi mandamiento. Recuerden que yo me voy, pero les dejo este mandamiento. Ámense uno a otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos, sí. Hacen lo que yo les mando. Yo no le llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos, porque todo lo que a mí, Padre, le oí decir, a ustedes se lo he dado a conocer. No me escogieron ustedes a mí, yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y para que den fruto, y fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre.
Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. Y creo que ya, ¿no? Ahí está. Imagínense, me voy, muchachos, me voy, pero ¿saben qué? No van a estar solos. Eso sí, tienen que estar conmigo, tienen que permanecer en mí, porque si no permanecen en mí, ¿cómo les explico esto? Es como estas uvas que están acá. Si la rama no permanece en la vid, se seca y ya no sirve para nada. Hay que cortarla y echarla al fuego. Y entonces, ¿saben qué? Permanezcan en mí, porque cuando ustedes permanecen en mí y cumpliendo mis mandamientos, todo lo que pidan al Padre, Él se los va a dar. Yo me tengo que ir, pero no van a quedar solos. El Espíritu Santo va a venir con ustedes. O sea, imagínate tú esa enseñanza en ese momento. Ahora, ¿a qué va todo esto? Que es importante entender todo lo que está pasando para poder comprender. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿de qué se trata todo este capítulo? ¿Cuál es el main punto de todo este capítulo que estamos leyendo? De dar frutos. De dar frutos, porque cuando tú das fruto, glorificas al Padre. Cuando tú das fruto, pasan un montón de cosas. Ahora, si esa enseñanza, en ese momento tan crítico de Jesús, Él se enfoca en dar fruto y me dice que cuando yo doy fruto y cumplo su mandamiento, todo lo que yo le pido al Padre me lo da, ¿qué tengo que hacer entonces? ¿Pero qué fruto es ese? ¿De qué se trata? No lo sabemos. ¿Y cómo es que yo le pido al Padre y me lo da? No lo sabemos porque hasta ahorita no hemos entrado en lo que sabemos es el contexto de lo que está pasando. ¿Correcto? ¿A cuántos les gustaría vivir esta palabra que diga todo lo que yo le pida a mi Padre, Él me lo va a dar? Ese es el problema, que todo nos gusta, pero no sabemos cómo hacerlo, ni queremos hacerlo a la manera que Jesús nos dejó la enseñanza, porque esto es una enseñanza que yo escribí. ¿Quién la escribió? ¿Quién fue el que dijo esto? ¿Quién es el que estaba hablando? ¿Para quién? ¿Aplica para nosotros? Entonces, ¿a cuánto le gusta? A todos, que Dios lo bendiga. Pues entonces tengo que hacerlo a la manera que Jesús quiere que yo lo haga. Y tengo que empezar a entender. Ahora, hay varias cosas. Uno, un versículo tiene muchas aplicaciones, pero solamente tiene un significado. ¿Ok? Tiene múltiples aplicaciones, puede dependiendo si tú eres casado, si tú eres soltero, de en qué estás viviendo, ¿verdad? Pero tiene un solo significado. Él no quiso decir 1000 cosas en ese capítulo, él quiso decir una sola cosa. Entonces, hay, por ejemplo, un versículo controversial, que es el versículo 6, donde él dice, todo lo que es la rama que no sirve se corta y se echa al fuego. Muy bien, muchos pastores enseñan que si tú no sirves y tú no traes fruto y no sé qué, te vas a ir al infierno. Ese fuego que está hablando ahí no es infierno. Hay muchas palabras que no son lo que uno cree que son. Pero ahí no está, ahí dijo que al final dice que Él le enseñó todo esto para que nuestra alegría fuera ¿cómo? Completa. Entonces, si yo te estoy diciendo a ti que la alegría va a ser completa con eso que te estoy diciendo, ¿cómo te voy a decir 2 frases antes que si tú no sirves te vas al infierno? Lo menos que estaría era alegre. Entonces, esa palabra, por ejemplo, fuego, no significa infierno. Y ahí está mi primer punto. El primer punto es considerar el contexto histórico, que es lo que estamos aprendiendo a cómo entender la Biblia, ¿verdad? Así que después del contexto, todo lo que estamos hablando, el contexto histórico que ya se lo expliqué, cómo estaban, qué es lo que estaba pasando, qué es lo que estaban viviendo en ese momento, de qué se trata el versículo que es de llevar fruto, ¿verdad? Todo lo que implicó lo que vivieron cuando lo estaban en la comunión, todo lo que vivió, lo que venía después y todo ese momento, de dónde estaban pasando, en fin, a eso se le llama estudiar el contexto histórico. Ahora, punto número 2, tienes que definir las palabras clave. Es decir, tienes que entender de qué me está hablando y qué significa cada palabra. Como les decía, por ejemplo, la palabra fuego no necesariamente significa infierno. Otra palabra, por ejemplo, que se toca mucho en ese versículo es la palabra amor o la palabra fruto. La palabra fruto, ¿qué es lo que me está diciendo ahí que yo tengo que dar para glorificar al Padre? Por ejemplo, en Mateo 3:8, la palabra fruto se utiliza para el fruto de arrepentimiento. En Mateo dice así, se habla el fruto de la vid. En Romanos 7:5 habla de fruto como el fruto para muerte. Y así en muchos versículos hay la palabra fruto en diferentes contextos. Por eso yo tengo que entender qué es lo que estoy leyendo en ese momento que me quiere decir la Biblia. ¿Qué es lo que me quiere decir para que yo aprenda? Es decir,
qué es lo que significa para mí y qué es lo que yo debo tener en cuenta para entenderlo. Y eso me lleva al punto número 3. Interpreta los versículos poco claros con los versículos que ya sí los tienes claros. Por ejemplo, cuando yo puedo decir, es que no estoy seguro qué es lo que me está diciendo acá, pues yo trato de leer todo el contexto para entender un poco, ¿verdad? Qué es lo que yo quiero, qué es lo que quiere que yo aprenda. Ahora, voy a ponerlo muy fácil porque no quiero enredarles la vida. ¿De qué está hablando este capítulo que estamos leyendo? ¿Cuál es el main punto? Dar fruto. Ok, entonces, 3 características. Por ejemplo, en Juan 15:4 dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Ok, ¿cuál es la clave para dar fruto? La primera clave. ¿Permanecer dónde? O sea, miren, aquí ya vemos varios puntos de vista de lo que hay que permanecer. Ni siquiera sabemos bien dónde tengo que permanecer. Ahora, yo digo, Señor, ¿será que la Biblia es tan complicada que yo no lo puedo entender? ¿Tengo que permanecer en algo? ¿En dónde? Yo este mes que viene, la semana que viene, cumplo 22 años de casado con mi esposa. 22. En 22 años hemos tenido tiempos buenos, tiempos malos, peleas, discusiones, momentos alegres, de todo. Pero yo he permanecido con ella 22 años. Y espero que sean muchos más. Ahora, ¿cuántos quieren dar mucho fruto? ¿Qué tienes que hacer? ¿En dónde? En la palabra, entonces, escúchenme, pero háganme un favor, apaguen los teléfonos y escuchen esto. Dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. ¿En dónde tengo que permanecer? Entonces, ¿cuál es la complicación? Que no leemos, porque ahí lo dijo 3 veces, permanezcan en mí, así como yo permanezco en ustedes, tienen que permanecer en mí. ¿Qué es lo complicado? Que no leemos, que no nos damos la tarea de entender lo que estamos leyendo. Tú no puedes estudiar un pasaje si no comprendes primero lo que te está diciendo. Entonces yo puedo inventar, permanecer en la palabra, pastor, permanecer ungido. No, lo que está diciendo Jesús es sencillo, permanece en mí, como yo permanezco en el Padre, y tú vas a permanecer en mí y vas a dar fruto. Eso es todo. ¿Qué es lo que está diciendo? Permanece en Él. ¿Dónde tengo que permanecer? ¿Entendimos eso hasta aquí? Claro, no hemos dicho cómo es que yo voy a permanecer en Él, pero yo sé por lo menos que tengo que permanecer ¿dónde? En Cristo. Hasta ahí vamos claro. Sigo estudiando, porque ¿cuál es el punto? Estudiar y entender qué es lo que me está diciendo del fruto para poder vivir todas las bendiciones y las promesas que Jesús hizo en este momento. Entonces, lo primero es eso, para dar fruto tengo que permanecer en Cristo. Segundo, mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. ¿Cuántos discípulos hay acá? No sé. ¿Cómo puedo saber yo que tú eres un discípulo? Una vez más, pero escúcheme, no le estoy diciendo nada extraordinario, ahí está. Vamos a ver otra vez. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Entonces, ¿quién es un discípulo? Entonces, ¿tú eres un discípulo? No lo sé. Muéstrame tu fruto y yo te digo si tú eres o no. Porque tú puedes decir, yo soy un discípulo. O sea, por ejemplo, ¿yo soy papá? ¿Cómo sabes que yo soy papá? Porque está mi hijo. ¿Tú eres un discípulo? Muéstrame tus frutos. El que tú me digas que tú eres un discípulo. Por ejemplo, ¿yo soy un ingeniero? ¿Por qué? ¿Por qué no sabes? Porque no ha visto mis obras. ¿Yo soy un padre? ¿Por qué? ¿Tú eres un discípulo? ¿Cómo sé?
No lo sé, muéstrame tu fruto y entonces, pero ¿lo estoy inventando yo? ¿Lo estoy leyendo de algo que está escrito hace cuánto? No es cuestión de, ¿sabes? No es una revelación, está escrito, solo que no nos damos el tiempo para leerlo. Entonces, lo primero es entender, para dar fruto tengo que permanecer. Lo segundo es que el fruto glorifica a Dios y ese fruto muestra que yo soy un discípulo. Y mira, mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto. Es decir, si tú quieres darle gloria a Dios, tú tienes que dar fruto. Hay mucha gente que canta. Es que, ¿sabes qué? Venir a cantar es fácil. Venir a cantar, levantar las manos y decir, dueron corazones. Eso es fácil. Lo puedo hacer mal, pero es fácil. Ahora, ¿eso es lo que me está diciendo Dios que espera de mí? No, eso es parte de lo que Dios espera de mí. Pero Él dice que se glorifica cuando yo doy mucho. Híjole, entonces ya se está poniendo buena. Ya sé que tengo un fruto que tengo que dar. Y ya tengo dos características. La primera característica es que tengo que permanecer en Jesús. Y la segunda característica es que tengo que dar mucho fruto. Porque eso es lo que glorifica al Padre y eso es lo que muestra que son discípulos. ¿Estamos estudiando bien esto? ¿Han leído Juan 15 antes? ¿Y lo han aprendido así? Muy bien, seguimos avanzando. Ahora, Juan 15, 9 al 11 dice, así como el Padre me ha amado a mí también, yo les he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor y si obedecen, miren esta parte que es linda, si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, les he dicho esto para que tengan mi alegría. ¿Y la alegría de quién? Y así la alegría sea completa. ¡Wow! ¿Cuánto le gustaría una alegría como la de Jesús? Una alegría completa. ¿Cuál es la clave? ¿Se las voy a dar ahorita? No, la está escrita ahí hace 2000 y pico de años. Ahí dice, así como el Padre me ha amado a mí, yo los he amado a ustedes, permanezcan en mi amor y si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Entonces, tengo que obedecer los mandamientos. Ya hemos visto varias cosas. Uno, tengo que permanecer en Cristo, tengo que dar fruto, tengo que permanecer en su amor, obedeciendo sus mandamientos y así mi alegría va a estar completa. Wow. Ahora, ¿hemos visto todavía lo que es el fruto que tengo que dar? Todavía no. ¿Pero hemos visto lo que tengo que hacer? Sí, ahí vamos avanzando. Muy bien. Busca el significado más obvio. El propósito de la Biblia no es ocultar, el propósito de la Biblia es revelar. ¿Por qué Dios tendría que poner secretos en la Biblia para que nadie entienda? Eso sería absurdo. Lo dije esta mañana, el libro mío está en la librería, el primer libro, de ahí hablo de eso, cómprenlo, ¿verdad? Y ayuda a la fundación de estos muñecos que están acá. Miren, la Biblia no esconde nada, es revelar, pero nosotros estamos buscando, y Satanás yo creo que se ha encargado de hacernos ver las cosas diferentes. Entonces empezamos a ver las cosas donde no hay. Por ejemplo, si yo le digo, es que voy a llevar a mi hijo a la casa porque tiene un compromiso y lo voy a llevar en una moto de 3 ruedas. Y eso lo estamos escribiendo ahorita en la Biblia. Dentro de 50 años, 100 años, lo que sea, que esté ahí, esté en la Biblia, diga, primera de Javier. Él dice en su palabra que tuvo que salir de la iglesia para llevar a su hijo en una moto de 3 ruedas. Las 3 ruedas significa la Trinidad. La moto significa que tú puedes pasar de un lugar a otro. Y entonces, cuando tú pasas de un lugar a otro con la Trinidad, entonces vas a ver al Hijo. Yo no dije eso. Yo lo único que dije fue que iba a llevar a mi hijo a jugarme a la casa en una moto. Entonces, lo que está diciendo Jesús aquí es muy fácil. ¿Saben qué? Mira, así como esta mata no puede hacer nada si no está pegada a la mata principal, porque de ella se nutre, y, ¿sabes? No puedes hacer nada si no te nutres de mi papá y de mí. Entonces, ¿qué pasa con esta mata para que dé más fruto? ¿Sabes lo que hacen los viñadores? Las cortan y las podan, porque eso le quita las ramitas secas y hace que eso se ponga más bonito y más frondoso. Pero si no sirve, ¿sabes qué? La van a cortar, van a hacer leña con eso, para que las mujeres cocinen o para la chimenea.
¿quién dijo del infierno? Ni nada de eso. Él lo que está diciendo es esto, muy sencillo. No le busques la quinta pata al gato. No trates de buscar más allá de lo obvio. Si Él te está diciendo, a mí me da risa un versículo, pongan las manos sobre los enfermos y los enfermos van a sanar. Si Dios hubiese querido enseñarte de que pongas la mano derecha, la izquierda, la pongas arriba, más abajo, que se pone aquí, que se pone por detrás, que se pone por allá, Él te lo hubiese dicho. Él lo que está diciendo es, pon las manos y ora. ¿Por qué enredar la situación? ¿Por qué buscarle a todo esto un significado que no es? No sirve. Ponle lo obvio, ¿verdad? Juan 15:6 dice, el que permanece en mí es desechado y se seca como las ramas que recogen y se arrojan al fuego. Lo único que quiere decir es que la palabra de Dios no es una excusa para que tú entiendas lo que tú quieres. El texto sin un contexto es un pretexto. Ahora, Juan 15:7. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. ¿A cuánto les gusta tener la seguridad de que Dios los escucha? Ya casi no levantan la mano, no voy a hacer que ya no saben ni qué voy a decir. ¿A cuántos les gustaría tener la seguridad de que ustedes oran y que Dios los escucha? Bueno, aquí te está diciendo, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Es decir, que Jesús me está explicando a mí en el contexto dramático de que les hablé al principio, que si yo permanezco en Él, mis oraciones van a ser contestadas y que todo lo que yo le pida a mi papá, Él me lo va a dar. Pero tengo que permanecer en Él. Ahora, ¿cuál es la única manera de yo poder comunicarme con mi papá espiritual? ¿Cómo? No hay otra. Si tú no oras, si tú no permaneces en oración, y ahí está mi amiga Ginny que estábamos hablando de eso, acerca de orar. Hay que orar, hermano, dice ella, me decía. Si tú no oras, no hay manera de permanecer en el Padre. Entonces, tú no oras, no permaneces. Si no permaneces, no hay contestación. Si no hay contestación, no hay fruto. Si no hay fruto, no hay bendiciones. No eres un discípulo. Pero si tú oras, Dios te escucha. Si tú escuchas a Dios y lo obedeces y cumples sus mandamientos, entonces Dios contesta todo lo que tú quieras. Hay bendiciones, hay mucho fruto, eres un bendecido, das gloria a Dios y todo el resto de cosas que hemos leído. De otra manera no se puede. La oración es lo que mueve todo. La oración es lo que mueve todo. Y tengo una frase que dice, no esperes una respuesta de $1,000 con una oración de 5 centavos. No esperes que Dios conteste la oración que tú quieras si tu oración hacia Él es de, hola Señor, bla, 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 bla. ¿Cuántos quieren que sus hijos los obedezcan? Que cumplan su mandamiento. Tienes que obedecerme, pero tienes que escuchar las instrucciones. Es feo que un hijo venga a darle un beso a uno nada más porque, mira, hola papi, te quiero, pero ¿sabes qué? Me tendrás $50 que me prestes. Hasta ahora no me han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán para que su alegría sea completa. Las oraciones contestadas me dan alegría. No me escogieron a ustedes a mí, ya eso lo leí. La oración es la raíz de todos los frutos. La oración es la clave para que todo lo que quiere hacer Dios en mi vida sea una realidad. Mucha oración, mucho fruto. Poca oración, poco fruto. Ninguna oración, ningún fruto. ¿Sabes cuál es el problema? Que a veces tenemos la oración como la llanta de repuesto de un carro, ¿sabes? El caucho, no sé cómo le llaman, la llanta, el caucho, la goma, no sé cómo le dicen, que la sacas cuando te has pinchado.
te pincha el caucho, necesito repararlo. Y no es así. Jesús estaba enseñando algo en su momento crítico. Jesús estaba diciendo, tienen que permanecer en mí, cumpla mis mandamientos. Si tú cumples mis mandamientos, entonces vas a entender lo que yo te estoy diciendo, tienes que permanecer en mí, así como yo permanezco con mi papá. Porque entonces así de verdad vas a dar mucho fruto, y cuando das mucho fruto es glorificado mi papá. Y cuando se glorifica mi papá, entonces de verdad vas a ser un discípulo. Muchachos, ámense unos a otros. Yo no sé cómo lo explicó Jesús, pero entendiendo cómo le explicaba las cosas, yo me imagino que le estaba poniendo una pasión en ese momento. Eso sí ya es imaginación mía, ¿verdad? Eso no lo dice, pero así estudio yo la palabra. ¿Cuántos han aprendido a ver la palabra de una manera distinta? Muy bien, ahora ponte de pie, porque esto no acaba aquí. No se me lo lleves todavía. Gracias, George. Si quieres te quedas aquí conmigo. Ven, George, quédate aquí conmigo. Quédate aquí conmigo. Ah, bueno, es que sale en la televisión y después no sirve. Pero mira lo que dice. Escúcheme. Si hay algo importante en todo esto, es este pasaje. O sea, no, todo es importante, perdón. Déjame corregirme yo mismo. Si hay algo que quiero que tú entiendas, es este pasaje que voy a leer ahorita. Así como yo se lo expliqué, ¿verdad? Porque la enseñanza se llama cómo entender un versículo, cómo entender un tema bíblico, cómo entender un pasaje. Pero yo le puse el que no entiende, el peligro de no entender. Ahora, este versículo dice así: por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias y crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquellas casas. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena, y cayeron las lluvias y crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y ésta se derrumbó y fue una gran ruina. Si todo lo que hemos aprendido hoy, tú no lo pones en práctica, de nada sirve. Pon en práctica los principios, pon en práctica los versículos, pon en práctica los principios que Jesús enseña, lo que lees, instrúyete, busca los contextos, ve qué es lo que dice, qué es lo que quiere aprender, y te aseguro que tu vida va a ser transformada. No porque yo lo diga, es porque Jesús lo prometió. Jesús lo dijo en su momento más crítico, cuando ya se iba a ir. Él dijo ese versículo, ese pasaje que acabamos de leer, para que tu alegría fuera completa. No te la pierdas. No dejes que el diablo ni que nadie te robe la bendición de vivir una vida extraordinaria. En el nombre de Jesús te lo ordeno. Ahora, hay un primer paso. Y si tú nunca le has entregado tu vida a Jesús, ese es el primer paso. Porque esa es parte de la obediencia. Y si tú ya lo hiciste, pero por alguna razón, por la pandemia, por lo que sea, por tu necesidad de estar peleando unos con otros, porque ahí dice, o por lo que sea, porque tu carne te lo dijo, por cualquier razón te habías alejado, este es el momento de volver a los brazos de tu papá. No por mí, es por Él y es por ti. Porque eso glorifica al Padre. Eso fue lo que dijo Jesús en ese pasaje. Que cuando nosotros realmente somos sus discípulos y permanecemos en Él, eso trae gloria al Padre. Así que yo voy a hacer una oración, y si tú me quieres hoy recibir a Jesús en tu corazón, hazla conmigo, o reconciliarte con Él. Dile: Padre, te doy gracias por mandar a tu Hijo a morir en una cruz para salvarme. Hoy reconozco que te necesito. Quiero que entres en mi vida y que me enseñes a caminar contigo. Quiero que a partir de hoy seas mi Señor y mi Salvador, y te doy gracias. Amén. Si hiciste esta oración por primera vez, o te estás reconciliando con Él, porque no importa si tienes 5, 10, 14, 1000 años en el Evangelio, si hoy hiciste una oración porque sabes que te había alejado, o la estás haciendo por primera vez, ¿podrías levantar tu mano así para yo saber? Es que no veo mucho, pero bueno, a ver. Muy bien, quiero que levantes tu mano igual así. Gracias, Señor. Gracias porque
nos has bendecido. Gracias porque nos enseñas que con tu palabra podemos transformar nuestras vidas. Te pido perdón porque muchas veces pasamos por encima de lo que tú nos quieres decir cuando ya está escrito. Incluso te reclamamos cosas, pero sabemos que dar fruto te glorifica. Enséñanos a cada día tener la seguridad de que estamos dando mucho fruto y glorificando tu nombre. Amén.